Bueno, ahora sí, vamos a dar por iniciada la charla. Primero que nada, muchas gracias a todos los que se anotaron. La dinámica para quienes ya estuvieron participando de algún otro webinar va a ser similar. Vamos a hacer una breve exposición sobre el tema de hoy, que casi hasta diría de forma medio lúdica o como de análisis ex facto con el diario del lunes. Vamos a estar haciendo una comparativa entre la evolución de los resultados que arrojaron diferentes tipos de inversiones, enfocándonos en la comparativa de productos, entre comillas, tradicionales o conocidos por el común de la sociedad. Algunos de ellos pueden ser productos regulados, ligados, insisto, a las finanzas tradicionales, con diferentes alternativas de lo que sería el ecosistema cripto, ¿sí? No solamente stablecoins, sino alguna que otra cripto también. Así que dicho eso, luego de la presentación, la idea es que puedan hacer preguntas e intentaremos dar lo mejor para contestarlas. Eh, y bueno, vamos a comenzar. Me voy a presentar antes que nada. Soy Ignacio Indaburu, jefe de operaciones de Satoshi Tango, economista. Estoy hace aproximadamente 2 años en la empresa. Vengo metido en lo que es el ecosistema cripto hace ya bastante más que eso, pero trabajando formalmente en Satoshi desde ese tiempo. Me gustaría contarles también un poco para quienes por ahí participan por primera vez, quién es Satoshi Tango, qué es lo que hacemos. Nosotros somos un broker que básicamente facilita el acceso a todo lo que sería el ecosistema cripto, a muchísimos criptoactivos. Hoy en día tenemos más de 17 listados y otras herramientas financieras también, de forma rápida, fácil y segura para, diría, gran parte del mundo, pero principalmente para lo que son los países de Latinoamérica. Tenemos operaciones en Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú. Y bueno, y nos seguimos expandiendo año a año. Dicho este breve disclaimer de quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo, la primera pregunta que está bueno hacerse es, bueno, ¿qué opciones tenemos a la hora de invertir en criptomonedas? Ya en sí misma la palabra invertir tiene como ciertas premisas metidas ahí de forma implícita que uno puede aceptarlas o no, y eso definirá si la palabra invertir es una buena acepción o un buen uso para la idea que estemos pensando, que tengamos en mente. Muchas veces cuando se habla de inversión, lo que se asume de forma como premisa o de forma implícita es la idea de comprar algo para eventualmente venderlo a un precio mayor y obtener una ganancia. Esto no tiene que ser siempre así, no con todos los activos que tenemos en nuestro patrimonio, sea dinero, sean activos financieros, sean inmuebles, sean otras monedas, sean metales preciosos, commodities, etcétera. No necesariamente siempre va a estar esa premisa. Por eso, por ejemplo, a la hora de comprar una propiedad, uno puede pensarla explícitamente como una inversión, especulando con la subida de su precio, un inmueble típico, y quizá en otra situación, con la compra del mismo inmueble, no está vista, no está esta premisa presente, la premisa de estar comprando o accediendo a ese activo porque uno esté pensando en venderlo apenas tenga una subida de un X porcentual, sino que puede estar accediendo a ese activo, por ejemplo, para utilizarlo como un valor de uso, como una vivienda en el caso de una propiedad, o como, por ejemplo, en el caso de un metal precioso como el oro, un ornamental, es decir, un adorno, algo que uno quiere para su casa o con otro fin industrial. Así que hecha esa salvedad, metiéndonos ya de lleno en lo que sería el ecosistema cripto, tenemos lo que serían las monedas estables, ¿sí? Que ya las hemos tratado en otro webinar, que son aquellas criptomonedas emitidas normalmente de forma centralizada por alguna empresa o alguna institución y que intentan mantener la paridad con algún activo exógeno, ¿sí? A su propio protocolo de la economía real, como puede ser una moneda fiduciaria o un commodity. Los casos más emblemáticos son Tether, USDT o USDC, emitida por Circle.
En definitiva, está el segmento de monedas estables y luego está el segmento, diría casi, de monedas commodity, ¿sí? O de estos commodities digitales. También vale la pena entrar luego en discusión de si efectivamente es una buena forma de denominarlos, como puede ser Bitcoin, que a diferencia de una moneda estable, Bitcoin no representa la deuda de nadie. Es decir, cuando nosotros tenemos un USDT, lo que estamos adquiriendo es un certificado de deuda que emite una empresa, que en este caso es Tether, que promete a su tenedor dar a cambio $1 en el momento en el que sea redimido. En el caso de Bitcoin es un activo que es un fin en sí mismo de alguna forma, es decir, nadie nos promete nada a cambio de él. Nuestro activo es un activo real que no representa la deuda de nadie, que esa de alguna forma podría ser una buena clasificación de lo que es un activo financiero. Y dentro de lo que es esta diferente gama, ¿sí? de diferentes protocolos basados en criptografía, las criptomonedas, criptoactivos, que también, como hemos nombrado en otros webinars, es un concepto, el de criptoactivo o criptomoneda, bastante ya generalista y que se queda muy corto, es muy limitado a la hora de comparar o analizar diferentes protocolos o proyectos. Dentro de toda esa gama de productos financieros que hay, uno puede acceder a ellos con diferentes fines, como decía hace un rato, el de ahorro, un ahorro más de inversión, más especulativo de corto plazo, por un tema más de trading, de scalping, o uno puede también pensar en acceder, por ejemplo, a Bitcoin teniendo en cuenta un horizonte temporal de acá a 50 o 100 años, pensando, ¿no?, como en una herencia o algo similar. Así que hecha esta clasificación, la comparativa un poco de esta charla es pensar qué es lo que sucedió con estos activos que venimos mencionando, comparándolos con inversiones tradicionales. Y si bien inversiones tradicionales no es un término técnico, a fines de dar claridad, en esta charla con inversiones tradicionales nos referimos sobre todo en lo que es Argentina a el acceso a monedas fiduciarias de otros países como el dólar norteamericano, que históricamente siempre fue muy utilizado por los argentinos como un mecanismo de ahorro, u otros tipos de activos financieros que de alguna forma imitan o intentan alcanzar lo que sería el acceso a un dólar billete, pero por medios digitales como puede ser el dólar MEP, el dólar contado con liquidación o un plazo fijo para lo que sería una inversión netamente en pesos. Siempre hay que pensar que en cada inversión o en cada acceso a un determinado activo financiero o un activo commodity, existen siempre riesgos y beneficios que deben ser contemplados, que son propios a las formas de emisión de cada uno de esos activos, a el riesgo de contraparte que pueda existir a la hora de custodiar esos activos, a cuáles son las diferentes herramientas que nos brindan esos criptoactivos para poder justamente ejercer su custodia, o las herramientas que tenemos disponibles o no para transmitir esos activos a otro individuo en caso de que queramos venderlos, es decir, de alguna forma algo relacionado a su liquidez. Y siempre es como en una forma muy rápida de clasificarlos, los activos se pueden dividir en diferentes perfiles de riesgo, más conservador, más moderado, más agresivo y demás. Teniendo en cuenta un ejercicio práctico que se pensó para esta charla, de qué hubiera pasado si hacemos una comparativa con los valores de diferentes activos, cripto y no cripto, si hubiéramos accedido con un monto de capital similar en enero del 2023, es decir, a principios de año, y a principios de junio de 2023, es decir, con un semestre cumplido, 6 meses terminados. La idea es un poco evaluar cuál fue el rendimiento de estos diferentes activos, no pensando en que un rendimiento pasado necesariamente va a ser extrapolable a un rendimiento futuro, para nada. Pero sí nos sirve como ejercicio para empezar a meternos y pensar cuáles son estas variables que podemos tener presentes a la hora de decidir, tomar una decisión económica o financiera de acceder a un determinado activo cripto o no cripto.
Comenzando por el dólar blue, este es un término muy argentino. El dólar blue es el dólar informal, es decir, el dólar de mercado al que se puede acceder de forma libre. Es el dólar en un mercado, cualquiera que esté interesado en, entre comillas, manipularlo. Me salió un mensaje de, perdón, problemas técnicos, como que estuviera con mala conexión. Avísenme en las preguntas si va bien el audio, inclusive la cámara. Yo mientras tanto sigo con la charla. Como decía, el dólar blue eh, es el que nos da el precio de mercado, es el que aquel que quiera acceder no va a tener ninguna limitación porque no es posible controlar su precio y su cantidad, como si, por ejemplo, el dólar oficial al cual se accede a través de una entidad como puede ser el Banco Central. El dólar blue en diciembre de 2022, enero 2023, cotizaba 313 pesos, es decir, con 50.000 pesos podíamos comprar aproximadamente 160 dólares. Dólar blue, ¿no? El 31 de 5, el dólar blue cerró a 4,88. Medido en pesos, esos 159 dólares iniciales o 50.000 pesos se transformaron en 78.000 pesos, ¿sí? Esto da una ganancia nominal, después hay que ver real o no comparado con la inflación o contra cualquier otro índice que uno quiera tener presente, una ganancia nominal del casi 56%. El dólar MEP, que es la forma oficial, ¿sí? Registrada de poder acceder de forma digital a dólares en una cuenta bancaria en Argentina, pasó de 3,18 a 4,67, dando un rendimiento de un 47%, es decir, tuvo una variación positiva, pero levemente menor que lo que fue el dólar oficial. Y por último, el dólar cable, para tomar las tres cotizaciones, el dólar contado con liqui, tuvo una variación muy similar a lo que es el dólar MEP. Como último caso práctico de lo que es la economía argentina y muy sencillo, de fácil acceso para casi cualquiera, si vemos qué pasó con un plazo fijo, la variación, ¿sí? Con interés compuesto de enero a mayo, perdón, a junio, fue de casi un 40%, es decir, un poco por debajo de lo que hubiéramos obtenido simplemente comprando y vendiendo dólares de forma registrada o no. Ahora bien, a mí de lo que me gustaría hablar, como para no hacer tan simple el análisis y también entender las propiedades cripto, que es lo que a mí obviamente más me interesa, está bueno poner sobre la mesa todos los diferentes riesgos a los cuales, en los cuales incurrimos al acceder a cada uno de estos instrumentos, ¿sí? Cuando hablamos de instrumentos financieros o de dinero, tenemos un montón de variables. Invito a que vean en el canal de YouTube una de las primeras charlas o webinars sobre Bitcoin, donde pensamos por qué es una de las mejores formas de dinero jamás creada, donde desglosamos bien cuáles son todas las propiedades, ¿sí? Objetivas, entre comillas, o materiales que nos permiten a nosotros hacer una comparativa entre diferentes tipos de activos. Una de ellas es la capacidad de ejercer la custodia, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del dólar MEP, uno no accede a un bien que pueda ser custodiado por uno mismo, o sí, pero con determinadas salvedades. La custodia va a tener que ser realizada de forma física en caso de hacerlo por cuenta propia. Eso tiene un montón de riesgos. Uno, la custodia se la suele delegar a un tercero, que es una entidad financiera, ¿sí? Que está regulada, que puede ser un banco, por ejemplo, que se va a hacer cargo de custodiar esos fondos. Esto ya en sí mismo implica un riesgo, ¿no? Que es el famoso riesgo de contraparte. ¿Qué pasa si ese banco de repente desaparece? ¿Qué pasa si tengo depositados los dólares en un broker y ese broker de la noche a la mañana quiebra? ¿Qué pasa si por una regulación estatal, ¿sí? Ya no de la empresa en sí misma, sino del gobierno, esos dólares son convertidos, ¿sí? A un, por ejemplo, tipo de cambio elegido de forma arbitraria, entre comillas, por el gobierno, como pasó en la especificación asimétrica en el 2001 en Argentina? Bueno, son muchas las consideraciones. ¿Cómo hago yo para poder transferir ese activo que tengo invertido, por ejemplo, si tengo un familiar al que se lo quiero pasar?
Todo ese tipo de consultas son las que nos permiten ir comparando riesgos que existen en cada una de las alternativas. Ahora veamos qué pasa con el ecosistema cripto. Si hubiéramos puesto ese mismo capital en diferentes alternativas cripto. Bueno, ¿qué pasa si a fines del 2022, en lugar de optar por esas alternativas tradicionales, accedíamos a comprar USDT? Bueno, el USDT, que si bien está ligado normalmente al valor del dólar, esto es en determinados exchanges o en quien sería el emisor de ese activo, luego en el mercado se empieza a transar como de forma secundaria, ya no redimiendo ese activo contra su emisor, sino transándose directamente entre individuos, entre privados en el mercado, y eso hace que su precio, si bien tiende a mantener una paridad relativamente con el dólar, no sea una identidad, porque el activo subyacente no es el mismo. En el caso de USDT, el retorno en pesos hubiera sido de un 60, aproximadamente un 60%. ¿Qué me gustaría aclarar de USDT? Que USDT, al igual que un plazo fijo, es un activo financiero si nos regimos por la definición de activo financiero que di al principio de la charla, de que mi activo es el pasivo de otra persona. Mi activo es la deuda de otra persona. Yo cuando tengo un plazo fijo, lo que estoy haciendo es, de alguna forma, comprando la deuda de un banco. El banco emite deuda. El banco pasa a ser deudor nuestro. Nosotros le damos una determinada cantidad de dinero, de capital monetario, y el banco nos da una especie de certificado donde nos promete pagarnos a un determinado vencimiento ese capital más intereses. Esto obviamente ya presupone ese mismo desligamiento de la tenencia a un activo con su custodia, que yo se la estoy delegando, se la estoy dando a otro, ya en sí mismo tiene un riesgo. Por eso existe una tasa. Existe una tasa de interés que poco sentido tiene que sea 0% negativa, como muchas veces pasa en la economía. Con USDT ocurre algo similar. Hay muchos riesgos, ¿no? El riesgo del protocolo, el riesgo de la red, el riesgo de la custodia, si tenemos esos USDT en un exchange, en un broker como puede ser Satoshi Tango. Por eso siempre alentamos a no dejar fondos en los brokers. Ustedes pueden comprar en Satoshi Tango y luego retirar, y aconsejamos hacer eso no solo con nosotros, sino con cualquier broker con el que operen. En el caso de USDT, además de estar todos estos riesgos que estamos comentando, está el riesgo de contraparte de la empresa emisora, que a todo tenedor de USDT promete darle un USD a cambio. Esto no siempre se respeta. En el caso de USDC, hace no demasiado tiempo, se rompió esa paridad por pocos días por una corrida bancaria generalizada que hubo en Estados Unidos, donde el banco Silicon Valley y otros básicamente custodiaban las tenencias líquidas de la empresa Circle, que contra esas tenencias hacía la emisión de USDC. ¿Qué ocurre con Bitcoin? Bueno, Bitcoin es una rareza en este contexto. ¿Por qué? Porque es diferente a todo lo que venimos mencionando. Bitcoin no es la emisión de deuda de nadie. Es como si yo tuviera este celular, ¿no? No sé si se llega a ver. O un objeto real, o una tonelada de soja, o una libra de oro, o algún otro bien real de la economía, solamente que es digital, pero que no representa la emisión de deuda de ningún otro individuo o agente de la economía. Es un fin en sí mismo y básicamente su propiedad se demuestra con su tenencia, no con un certificado ni nada similar, si bien pueda ocurrir eso muchas veces también en instituciones bancarizadas que puedan ser reguladas y estar habilitadas a mantener su custodia. Es de alguna forma una especie de commodity digital. A mí, más que commodity digital, me gusta decir que es escasez digital, como una especie de energía digital. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque los commodities, como puede ser la soja, el oro, el petróleo, el trigo, etcétera, 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 de alguna forma son infinitos, ¿sí? Si bien obviamente uno no puede en un chasquido de dedos duplicar la cantidad de soja que hay en el mundo, si su precio
incrementa mucho o el precio del petróleo incrementa mucho, seguramente un montón de proyectos que no eran rentables dedicados a la producción de este tipo de bienes van a pasar a ser rentables y esto en el mediano plazo va a hacer que su producción se incremente de forma significativa. A diferencia de los commodities, ¿sí? Y a diferencia también de los activos financieros que decíamos que son deuda, Bitcoin no es la deuda de nadie y además de no ser la deuda de nadie, no es replicable. Es decir, Bitcoin puede incrementar su precio infinitamente, exponencialmente, pasar a valer 10 millones de dólares de acá a un año y aún así nadie va a poder incrementar su oferta. Su oferta es totalmente inelástica a lo que es su precio de mercado. Ese es un concepto que se usa mucho en economía. Para quienes lo han escuchado, a eso hace referencia y para quienes no, bueno, ahí ya lo pueden incorporar y también googlearlo si quieren más información. Entonces, más allá, ¿por qué hago toda esta aclaración? Porque más allá de ver netamente la evaluación en términos de cuánto subió su poder de compra o su valor nominal en estos 6 meses, Bitcoin como inversión, como activo de la economía, nos provee un montón de propiedades que pueden ser muy interesantes y muy distintivas a la hora de compararlo con otras formas de instrumentos financieros o de dinero. Por si no se nota a esta altura, sí soy bastante creyente en lo que es Bitcoin, creo firmemente que es la mejor forma de transmitir valor en el espacio y en el tiempo que creó la humanidad. El dinero no es más que una tecnología y como toda tecnología, como si fuera un teléfono celular o una computadora, el dinero también es una tecnología y va evolucionando. No es la misma las formas de dinero que existían hace 10.000 años que las que existen hoy. Y Bitcoin, en ese contexto, representa como el último eslabón evolutivo, tomando las mejores propiedades de dinero que se han visualizado luego de pensar que es una buena forma de dinero y sus propiedades. Y yendo al caso práctico este, con 50.000 pesos, ¿sí? Que era lo que habíamos tomado de referencia para los otros ejemplos, bueno, a una cotización de determinados dólares y comparándolo con la cotización de mayo de 2023, pasó a incrementarse un 60% en dólares, ¿sí? Esto, si encima lo convertimos a pesos, bueno, nos daría prácticamente una curva vertical. De hecho, Bitcoin tocó su máximo histórico en pesos hace pocas semanas, cuando sabemos que su valor en dólares vale prácticamente la mitad, o menos de la mitad de lo que valió en su pico máximo allá por noviembre de 2021. Así que sí, justo agarramos de forma bastante sesgada y consciente 6 meses donde Bitcoin tuvo una voladura espectacular, donde subió muchísimo en muy poco tiempo. Obviamente, cualquiera de ustedes me podrá decir, qué vivo, si tomabas otros meses donde caía, eh, este análisis hubiera sido totalmente diferente y eso es totalmente válido. Por eso digo que estos resultados no son necesariamente extrapolables a futuro, pero sí está bueno como para poner sobre la mesa todas las variables que hemos ido mencionando. En el caso de Ether pasó algo bastante similar, si bien su subida fue un poco menor, bueno, fue una subida bastante significativa, se suele mover de forma bastante correlacionada a lo que es Bitcoin, y recuerden tener en cuenta algo que no está en este gráfico, que es que estas subidas son en dólares. Si a esto lo especificamos, también nos daría un gráfico bastante vertical. Acá algunas consideraciones sí que se pueden tener en cuenta, más allá de todo lo que vengo mencionando. El mercado cripto aún se encuentra en una etapa bajista en términos de lo que es la comparativa con sus máximos históricos. Aún así, estos 6 meses han sido muy, muy alcistas y nada, recuerdo un poco lo que comenté recién de que justo se dio la, entre comillas, casualidad, donde estos últimos 6 meses nos han quedado bastante optimistas de alguna forma para centrarnos en estos activos, ni que hablar en días como hoy o ayer, donde subió prácticamente un 15% en 48 horas o algo similar. Algunas consideraciones o herramientas o cuestiones adicionales. En un plazo fijo, por ejemplo, no podemos modificar el monto invertido una vez iniciada la inversión. Sí podemos hacer uno nuevo con su correspondiente fecha de vencimiento, pero
tiene un montón de rigideces, sí que a la hora de pensar o compararlo con otro activo no van a estar presentes. Muchas veces los plazos fijos pueden ser precancelables a menor tasa, pero nos obligan a inmovilizar un capital durante un determinado periodo de tiempo y mientras mayor sea ese periodo de tiempo, bueno, mayores son los riesgos, por ejemplo, de contraparte que van a estar presentes u otro tipo de riesgos de devaluación que puedan existir. El dólar oficial, que es una de las variables que no vimos, bueno, muchas veces puede estar intervenido, manipulado y no es de libre acceso para aquel que tenga un capital suficientemente elevado para, bueno, no suficientemente elevado, no hace falta tener demasiado capital, pero no es accesible de forma ilimitada para aquel que quiera poner todo su patrimonio ahí. Y por último, las inversiones del dólar MEP y del dólar contado con liquidación no pueden hacerse efectiva hasta un determinado plazo. Acá dice 15 días, bueno, eso puede ir variando según la regulación y la coyuntura del momento. Pero, en definitiva, ¿cuál es el resumen de este mensaje? Que todos estos instrumentos tienen cualidades intrínsecas que están ligadas a cada uno de ellos, que muchas veces funcionan como limitaciones o fricciones. Entonces, tenemos que tener muy presentes todas esas cuestiones a la hora de hacer una comparativa y no centrarnos únicamente en lo que es la variación nominal en pesos de dos activos en dos momentos del tiempo diferentes. Por último, esto como también para comentar sobre nuestra tarjeta, para quienes no la conozcan, la ventaja de, por ejemplo, acceder a stablecoins y tenerlas en plataformas como Satoshi es que uno puede comprar especulando con la subida de su precio y en simultáneo también ir utilizándolas a medida que las vamos necesitando, a diferencia de un plazo fijo. Con la tarjeta uno puede setear como cuenta de evitar su portafolio, su saldo, por ejemplo, en USDT o USDC, y a medida que vamos haciendo gastos, ir utilizando estos saldos que tenemos. Acá hay una comparativa, insisto, la de Bitcoin y Ether está expresada en dólares, así que si la comparamos en pesos estaría muy por encima del resto de las inversiones. Las que son en pesos convertidas al dólar, a los diferentes tipos de dólares en Argentina, más o menos van en un rango similar. Y acá por último, bueno, el tema de la custodia de los fondos Bitcoin u otros activos digitales nos dan una oportunidad que no era conocida hasta la creación del white paper de Satoshi Nakamoto, que es hacernos cargo nosotros de la custodia de los Bitcoin que tenemos sin depender de un tercero, sin depender de una contraparte. Esto tiene un montón de ventajas y obviamente también presupone una responsabilidad adicional de la cual está bueno hacerse cargo. Justo ayer veía un meme, como para darle un poco también de color a la charla, donde decía, hacerse cargo de la custodia de los fondos de uno suele ser muy difícil hasta que no. Y había una foto de un proceso de corrida bancaria donde de repente la gente empieza a tener mucha incertidumbre, mucho miedo sobre la existencia de sus fondos, sobre la custodia de sus fondos en un banco, y todas las personas se presentan al mismo tiempo en un banco a tocar la ventanilla e intentar retirar sus fondos, como pasó en Argentina. Sí, hacerse cargo de los fondos de uno presupone una responsabilidad, un conocimiento con el cual no nos hemos criado normalmente. Tiene un montón de ventajas, pero está bueno anticiparse y poder aprenderlas y ejercer esta opción, no por necesidad o por la fuerza, porque por ejemplo un banco o una plataforma de trading nos confiscó los fondos, sino porque deliberadamente uno de forma proactiva decidió informarse y hacerse cargo de sus propias tenencias. Esto elimina el riesgo de contraparte, nos da total libertad, esos fondos no pueden ser confiscados, no pueden ser secuestrados, no pueden ser apropiados por una tercera parte como puede ser una empresa donde los depositamos. Y por eso hago hincapié, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, alentamos a todos nuestros usuarios a retirar los fondos luego de hacer una operación en Satoshi Tango o en cualquier otra plataforma. ¿Qué significa esto? Uno deposita 50.000 pesos, que es lo que usamos a modo de ejemplo, compramos Bitcoin, los retiramos a nuestra propia wallet. No es necesario que deleguen la custodia de esos fondos en nosotros ni en nadie. Y eso es una gran ventaja que provee Bitcoin.
Uno podría pensar, bueno, yo los dólares también puedo ir al banco y retirarlos. Bueno, no necesariamente, no siempre es posible esto, y aun cuando es posible, hacer la custodia de un bien físico nos limita mucho a la hora de transferirlo, a la hora de la seguridad de esos fondos, de que son apropiables de forma material, y en Bitcoin todas estas cuestiones son diferentes. Es un bien digital, escaso pero digital, y esto, sin lugar a dudas, lo convierte en un activo muy diferente al resto que hemos analizado.